Hola, feliz día, bienvenidos, feliz día, muy feliz día. Comenzamos este nuevo programa, se hace llamar Conectados al Ser. Bienvenidos, buen día. Mi nombre es Adi Ela Luz y el día de hoy quiero invitarte para que compartamos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar el día de hoy, ya les dejé un adelanto en estos días, vamos a hablar de algo interesante que es comenzar a observarnos como almas y empezar a observar nuestro accionar. Nosotros tenemos un niño interior, hoy vamos a hablar de cómo se comportan esas energías que están dentro de nosotros, que son parte de nuestra esencia y que los seres humanos, al tener una estructura muy rígida, no pueden conectarse con esa parte más profunda, con esa parte más inteligente, con esa parte esencial, real, que es nuestro ser. Decimos que a veces hacemos mantras que tengan que ver con el mantra yo soy, el mantra de la conciencia yo soy, conectarnos con los maestros superiores, maestros de la conciencia, yogis, espíritus de luz. Pero bien, sabemos que hay una energía que es una energía vital, una energía especial que lo ve y lo sabe todo, que se conecta a través de la sabiduría superior, se conecta a través de la información de luz, se conecta a través de lo que es el mundo espiritual, el mundo extraterrestre. ¿Por qué decimos extraterrestre y por qué observamos esta palabra como si fuese algo inalcanzable? Para todos los seres, seres de otras conciencias, para los seres extraterrestres, son seres de otros planos dimensionales, con una capacidad superior, que vienen de otros seres, de otras conciencias, de otras galaxias, que ya han evolucionado los procesos más bajos y se dedican a lo que es la sabiduría, la investigación, el laboratorio a nivel superior y lo que es el mantenimiento del cosmos a través del orden, de la energía, de la sabiduría y del progreso planetario. Bien, sabemos que tenemos una esencia superior. Miren, veníamos hablando estos días de lo que es la esencia más profunda de nosotros, que tiene que ver con ese niño interior, que tiene que ver con esa esencia real, que tiene que ver con esa luz que somos y que poco experimentamos. El niño interior es una de las energías que se conecta con nosotros en los momentos en que hacemos contacto con la profundidad del ser. Cuando tomamos sabiduría, cuando nos conectamos a la luz, cuando nos conectamos con los espíritus y con los maestros que han estado encarnados en esta parte terrestre, en este ciclo terrestre. Por eso es tan importante. Ese niño interior y ese ser superior lo sabe y lo conoce todo. Y sabe de energías, sabe también en nuestro comportamiento. Cuando el ser humano adopta un rol determinado, hombre, mujer, padre, tío, primo, eso es una característica terrestre que lo lleva a un tipo de programación. Esto es técnico y es algo dicho por los ángeles. Bien, algo interesante que vamos a compartir es, si nosotros nos comportamos como seres terrestres y no nos conectamos con ese ser superior, lo que sucede es que tenemos un accionar terrestre desde la parte más mundana y no tomamos conciencia de que algunos accionares terrestres son adquiridos, aprendidos o enseñados. Cuando el niño interior o nuestro ser interior o la conciencia más pura de nosotros registra estos comportamientos, comienza a pulsar energía para que tomemos conciencia de aquello que no hacemos de forma correcta, porque eso es como una especie de corrosión álmica. Bien, ese niño interior es ese niño que tiene la conciencia, que se activa en conciencia y que es ese ser que tiene pureza de alma, de espíritu y de pensares.
Esa energía que pulula entre nosotros y que se conecta con otros planos de conciencia es esa energía que nos conecta a mundos superiores. En la mayoría de los casos, los seres humanos no los conocen, no saben cuál es el niño interior. ¿Cómo al ser humano, cuando no tiene este tipo de frecuencia activa, lo que sucede es que al no entender cuáles son las partes que debemos trabajar en nosotros, o sea, debemos comprender, asimilar en nosotros, lo que sucede es que cuando el ser humano viene al plano terrestre, lo que sucede es que comienza a experimentar a través de otros y con otros aquello que debe trabajar a nivel interno. Por eso muchos seres también tienen hijos o tienen vinculaciones, porque buscan de alguna manera, o sea, su alma busca experimentar de alguna manera aquello que tiene que experimentar de forma interna. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros no nos conectamos con nuestro niño interior, vamos a ver hacia afuera conexiones o vinculaciones que tengan que ver con los niños para poder experimentar eso. No sucede en todos los casos, pero si debemos observar y comprender de qué manera accionamos desde la parte terrestre y cómo nos falta conexión con esa esencia más pura de nuestro niño interior, nos vamos a dar cuenta de esto. Es algo que no es algo fácil de compartir, porque los seres humanos se viven relacionando a través de los roles y el hecho, porque eso también es una excusa, el hecho de decir bueno, estamos en el plano terrestre, pero es un rol nada más que cumplimos en el plano. Claro, eso es digamos, como una excusa del ego para seguir manteniendo eso firme y para seguir manteniendo eso como una excusa. Entonces, sacarnos las capas, ir sacándonos las capas de lo que es la personalidad e ir haciendo una observación de lo más profundo. Claro, si nos damos cuenta de esto, podemos observar que el niño interior es el que observa en otros niveles de conciencia y se conecta con maestros, con ángeles, con guías, con seres. Vamos a hablar de esa porción álmica que nos ayuda a entrar en la conciencia, a entrar en el espíritu, a entrar en la conexión divina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo hablamos en otros programas. Vivir en tercera dimensión es vivir en el plano terrestre y tener esa forma de pensar, de observar solo el plano terrestre, nos lleva a desconectarnos de lo que son los procesos espirituales. Entonces, esos niños interiores, esos niños que se conectan con la fascinación del mundo espiritual, son los que nos traen lo que es la esencia de la conciencia del ser, la esencia de la conciencia del ser. Entonces, experimentarlo dentro de nosotros nos va a ayudar para darnos cuenta cuando nos comportamos con roles terrestres que corroen a esos niños. Comportarnos con roles de hombres o de mujeres hace que haya una corrosión en eso. ¿El amor está orientado a la pareja? No. ¿El amor está orientado a las vinculaciones y a las parejas? No. ¿El sexo está orientado a la vinculación y al amor? No. El amor es una emoción que viene desde lo alto y se conecta con nosotros a través de un proceso superior. ¿Tiene que ver con un proceso de vinculación terrestre? No, se da por sí solo y tiene que ver con una conexión superior. El amor divino es un amor expansivo y está conectado a través del espíritu real. Pero si nosotros no sabemos cómo experimentarlo, lo experimentamos a través de lo que es el amor, a través de la vinculación. Y ahí sectorizamos una parte del amor con los míos, con los parientes, con mi pareja, con mi amante, con mi esposo, con mi hijo, con mi primo, con mi tío. Y cuando venimos al plano terrestre, nos olvidamos que somos un envase, un templo de lo que es
la esencia espiritual. No es fácil entender esto, pero es algo que podemos, aunque sea, charlarlo para poder abrir la conciencia. Entonces, esos seres de luz, esos niños, esos maestros que nos rodean, son los que ayudan para nuestro proceso del camino espiritual. Cuando nos comportamos como hombres, como mujeres, como primo, tío, padre, hijo, entramos en un programa determinado que se llama programa terrestre, conectado a la parte más baja del ser humano, que tiene que ver con los procesos terrestres, sólidos, más duros. La luz, la octava de luz, se observa en diferentes niveles de conciencia. La luz en sí es un proceso superior y se va conectando con nosotros a través de diferentes niveles de conciencia. Cuando la luz se solidifica, son octavas de luz en diferentes niveles de conciencia, lo que es tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Entonces, experimentar esto desde el plano terrestre nos lleva a la excusa de que estamos en el planeta Tierra, de que estamos acá en el plano terrestre y nos olvidamos y nos desconectamos de procesos superiores esenciales que tienen que ver con dones, que tienen que ver con carismas, que tienen que ver con conexión extraterrestre, que tienen que ver con conexiones de luz. Entonces, ¿tenemos que ser algo determinado? No. Por eso es tan importante hacer esta observación cada día de su vida, para que no se olviden que tienen una chispa divina y que muy pocos se acuerdan de esto. Entonces, el hecho de vivir con conciencia hace que podamos entender que hay una esencia real conectada al ser, conectada a nuestro interior, para poder experimentar planos superiores de conciencia. El hecho es que estar en el plano terrestre hace que tengamos que convivir con lo que es la parte materia y lo que es el proceso de tercera dimensión requiere una forma de vida, una forma de observación y una forma de comportamiento. Hay muchos seres que entienden esto y hay muchos seres que no entienden esto. Entonces, hacer una experiencia de cómo nos comportamos estando solos o estando vinculados con otros, para ver en qué parte nosotros corrompemos a nuestro niño interior por esto de agradar a través de los roles, agradar a través de los vínculos, el qué dirán, la vergüenza de hablar de temas que se conocen poco. Miren, los grandes, les voy a contar un ejemplo. Los grandes maestros de la conciencia yo soy traían información que era información que recién se estaba conociendo. Hablaban de llamas, hablaban de cinturones electromagnéticos, hablaban de pulsos electrónicos, de rayos de sanación, de rayos de sabiduría, hablaban de energía, hablaban de esencia, hablaban de plasmas, hablaban de un montón de cosas que en ese momento era algo que no se sabía ni siquiera un 0,1%. Y muchos seres que comprendían esto, porque traían ese proceso activo de entender, comprendían a la perfección cómo funcionaba esto. Hablaban de rayos de sanación, de espadas de luz, y decimos, claro, esto parece como si fuera un dibujito animado, pero no. Lo que pasa que ya en ese momento, la vanguardia de lo que es la conciencia metafísica era algo que no era algo que se sabía. Por este caso, los grandes maestros de la antigüedad mantenían esto herméticamente, no lo compartían con todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué no compartían? ¿Por qué no lo compartían? ¿Porque eran egoístas? ¿Porque no sabían compartir? No. Porque ellos tenían la creencia y tenían la honestidad de darle la sabiduría a aquellos seres que comprendieran y no tirar la sabiduría ni ensuciar
con aquellos seres que no comprendían de la sabiduría real. Entonces, herméticamente se juntaban como escuelas específicas, como escuelas gnósticas, para poder llevar adelante lo que es el proceso de conexión con maestros superiores. Y eso ellos lo llevaron de una forma muy interesante. Comprendieron que la conexión hacia la conciencia del ser era algo sumamente interesante. Y se conectaban todo el tiempo con estos seres. O sea, la comunicación real era a través de esta conciencia, de estos grandes maestros que bajaban para darle sabiduría. Y estos maestros de la conciencia yo soy y otros maestros bajaban porque sabían que estos seres estaban preparados para comprender la sabiduría y se lo daban para que pudieran compartir con otros. No era que eran seres egoístas, sino que le daban la sabiduría a aquellos seres que comprendían de qué se estaba hablando. Por eso, muchas escuelas de la antigüedad, escuelas de Egipto o escuelas que eran de otros países, Europa, Asia y diferentes continentes, antes de que la Tierra comenzara a dividirse en diferentes continentes, estos seres expandían la sabiduría para que en diferentes niveles de conciencia los avatares puedan venir a compartir esa información, porque ellos sabían que algunos seres comprendían y que otros seres no comprendían. Por eso herméticamente se juntaban para poder comunicarse con maestros y con seres de luz. Y esto es sumamente importante para los ángeles, para los guías, para los maestros y para los seres de la conciencia yo soy. Ahí está el 99% de las respuestas de muchas cosas que pasan hoy en el plano terrestre. Desorden, desequilibrio emocional o desequilibrio energético, patologías, diferentes cosas que vayan sucediendo en el plano terrestre tienen que ver con esto de no entender cómo funciona la sabiduría y no tener las herramientas para solucionar cosas que suceden. Entonces, por este motivo se les daba la sabiduría a muchos seres, sacerdotes, sacerdotisas, maestros, angiólogos, canalizadores, reikistas, para que puedan comprender esta información de luz que se le estaba dando a los maestros. Por eso es tan importante. Por eso les digo que es sumamente interesante conectarse a esta frecuencia. Aquellos seres que comprendían esta tecnología y aquellos seres que comprendían esta frecuencia superior se conectaban a estas conciencias, se conectaban a la sabiduría real. Y estos niños, que son nuestros niños interiores, son los que captan esa frecuencia superior, los que captan esa esencia real, los que captan ese origen de luz. Miren, hoy en día muchas escuelas de la antigüedad todavía envían energía y se hacen registros, o sea, se abren registros akáshicos para que podamos comprender en la antigüedad cómo se daba la sabiduría, a través de qué tecnología. Y algunas tecnologías que hoy en día se están dando, ellos ya experimentaban en la antigüedad. Egipcios, masones, rosacruces, maestros de otras conciencias, maestros de numerología, de astrología, y también seres que venían de otros planos, que venían de otras conciencias a dar la sabiduría. Seres extraterrestres, con ingeniería, muchas conciencias para que la sabiduría pueda llegar a lo que es la parte más baja, que es la tercera dimensión del plano terrestre. Cuando hay un modelo de vida, cuando hay un modelo social, cuando hay un modelo cultural, cuando hay un modelo de sanación a través de lo que son los planos terrestres más bajos, es ahí donde hay que comenzar a observar cómo conectarnos con las frecuencias superiores, cómo conectarnos con esta esencia real. Por eso les digo, miren, les voy a decir esto que me parece muy interesante. Muchos seres son grandes maestros que ayudan a otros seres a conectarse en el camino del despertar espiritual. Muchos seres hoy en día reciben información y comparten la información. Por eso no tengan vergüenza, conéctense a frecuencias de luz, no tengan vergüenza de comportarse como seres esenciales
Y no piensen que por ser diferentes a la sociedad, por tener otra forma de vida, por tener otros gustos o por conectarse de otra manera, van a ser algo diferente o algo que no concuerda con esto. Miren, grandes seres y avatares fueron los que pudieron traer, los que trajeron la sabiduría y la compartieron. Y los grandes paradigmas se dieron por esos seres avatarescos que vinieron de otras experiencias y otras encarnaciones. No tengan vergüenza, conéctense, comuníquense, tomen sabiduría. La sabiduría real es una sabiduría que viene de otros planos dimensionales. Lo que es la información y el conocimiento terrestre ya quedó obsoleto. Lo pudimos comprobar en diferentes situaciones que fueron pasando en el plano terrestre este último año o estos últimos 2 años. Tener sabiduría es una herramienta para poder accionar en los momentos que necesitamos y ayudar a un montón de seres de diferentes conciencias para poder comunicarnos con diferentes seres, con diferentes maestros, con diferentes guías, con grandes maestros también que vienen de otras conciencias para comunicarse con nosotros. Elijan la sabiduría, conéctense a frecuencias de luz, lean, busquen información, conéctense a frecuencias superiores, porque la sabiduría los va a ayudar en todos los planos dimensionales de conciencia. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Los veo en el próximo programa. Que tengan un feliz día. Gracias, gracias, gracias.